Hablemos de Privacidad, un podcast del Centro de Autonomía Digital. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición del podcast Hablemos de Privacidad, un podcast del Centro de Autonomía Digital. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca del agente informático encubierto, pero antes de dar el paso a nuestro invitado y a Ola que nos está acompañando en este programa, quisiera invitarles a que por favor nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Twitter, en Instagram como @somos_cad y en Mastodon estamos como somos_cad @infosec.exchange. Así que, bueno, ya saben, habiliten la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada vez que subamos contenido y, bueno, ahí para que nos sigan en nuestras redes. Entonces, bienvenidos chicos, bienvenido Ola, bienvenido Lucho. Hoy día estamos con Luis Enríquez, por favor, preséntate Lucho. Luchito nomás. Luchito, preséntate Luchito. Bueno, yo soy, mis perfiles, pues, abogado en tecnologías de la información. Vengo también del mundo de la seguridad de la información y sobre todo lo que es modelar riesgos de ciberseguridad y riesgos de protección de datos. También juego fútbol y también toco guitarra y a veces escribo canciones bonitas. Eso. Bueno. Sí, soy Ola Bini, soy director técnico de CAD, soy desarrollador hace 30 años y hago mucho trabajo relacionado a ciberseguridad actualmente. Bueno, y quizás ya me habrán visto algunas veces por acá. Mi nombre es Sara Zambrano y soy la directora del CAD. Como les había contado, hoy día vamos a estar hablando acerca del tema del agente informático encubierto. Y creo que antes de dar paso a este tema, va a ser un poquito largo, un poquito tedioso, pero les quisiera explicar un poco más acerca de este tema, darles un poquito de contexto. ¿Fue el año anterior que se hizo esta reforma? Sí, 2023. Sí, ¿no? Exactamente. Entonces, en el 2023... en el artículo 77 de la Ley Orgánica Reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de la seguridad integral, se modificó el artículo 483 del COIP, que es el Código Orgánico Integral Penal. Y en esta reforma, en este artículo, dice lo siguiente acerca del agente encubierto informático. La o el fiscal podrá autorizar al personal del Sistema Especializado Integral de Investigación de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizar tareas de gestión investigativas, ocultando su verdadera identidad, asumiendo identidad supuesta, para lo cual deberán realizar patrullajes o acciones digitales en el ciberespacio, penetrándose e infiltrándose en plataformas informáticas como foros, grupos de comunicación o fuentes cerradas de información o comunicación, con la finalidad de hacer seguimiento de personas, vigilar cosas, realizar compras controladas y o describir, investigar o esclarecer hechos delictivos cometidos o que puedan cometerse con el uso o en contra de las tecnologías de la información y comunicación. Esto es, ciberdelitos puros o réplicas o cualquier otro tipo de delito. En el desarrollo de sus actividades podrá enviar de manera directa archivos, ficheros con contenido ilícito o aplicar técnicas para preservar y descifrar información recolectada que sea útil para la investigación. Además, podrá obtener imágenes y realizar grabaciones en audio o video de las conversaciones que podría llegar a mantener con él o los investigados, dependiendo de la naturaleza y modus operandi de la organización, con la utilización de cualquier medio tecnológico en cualquier lugar, para lo cual el fiscal previamente obtendrá la respectiva autorización judicial. Para el desarrollo de estas actividades, el agente encubierto informático observará además las reglas del siguiente artículo. Bueno, esto es lo que dice esta reforma en papel. Ahora, técnicamente hablando, ¿qué es lo que implica esta reforma al COIP? Solo para clarificar, ¿este artículo ya está vigente en Ecuador? ¿Ya es ley del país? Sí, es una ley orgánica, de hecho, de reformas. Ajá. Exacto. Entonces, hace un año ¿esta ha sido posible utilizar para los fiscales? Bueno, esa es una pregunta interesante. Yo era perito informático y justo dejé de trabajar en marzo del año pasado. Okay. Entonces, obviamente, ya no tengo esa visión directamente de allá. Sí. Uh-huh. Pero técnicamente, ¿cómo podría ser posible esto que nos dice la ley? ¿Yo o tú? Tú. Bueno, a mí me llamó la atención. Como abogado sería útil. Bueno, yo soy el abogado más, dicen el más estadístico y técnico que hay. Pero bueno, en realidad a mí me llamó mucho la atención, tengo que decirlo, cuando salió en el gobierno de Guillermo Lasso. Y
en realidad, esta figura ya en el 483 del COIP ya había la figura de lo que es una investigación reservada, que se llama, ¿no? Las entonces, actividades encubiertas. Sí, claro. Entonces, lo primero que yo me pregunté es cuál era el sentido realmente de tener un agente encubierto como tal. Y luego, claro, uno se pone a pensar, es para de pronto justamente mantener que un sistema, de manera sistémica, detrás, no es una persona al final, es básicamente un interés, un grupo, para poder justamente regular de una manera, más bien controlar de una manera proactiva, entre comillas, pues la delincuencia, la ciberdelincuencia, etcétera, pero con dos omisiones súper fuertes, yo diría, ¿no? La primera, en el sentido de que si hablamos de los medios técnicos, como tú me decías, de medios técnicos, pues quienes estamos en el mundo de la seguridad de la información sabemos cuáles son esos medios técnicos. Entonces, lo primero que vino a mí a la cabeza es un troyano. Es lo primero que dije, claro, pues se trata de troyanizar dispositivos, tener puertas traseras, que en reverse bind shelling, ¿no es cierto? Viene y te comunica y obviamente tú puedes de manera sigilosa controlar ciertos, depende pues el nivel de permisos que tengas en el dispositivo, ¿no? Depende cómo ha sido esa troyanización. Entonces lo primero que se me ocurrió es eso. Dije, bueno, pero ¿cuál será el fin de hacer esto? Claro, uno dice, no, es para, por ejemplo, detectar la pornografía infantil, para todo, pero lamentablemente para mí es una disposición muy peligrosa, porque estamos totalmente invirtiendo el principio de inocencia. Sí, uno es inocente hasta que se pruebe lo contrario, al total principio de culpabilidad, porque por defecto se pueden tomar esas atribuciones de incluso interceptar tus comunicaciones, y ponerte pues puertas traseras en tus dispositivos, lo cual es muy peligroso. Y no únicamente afectarte a ti como, digamos, objeto de la investigación, sino a terceros con quienes tú intercambies información o te estés comunicando. Sí, ese es un gran problema y es algo que en el Ecuador no se aborda hasta ahora, porque recién hay superintendente de datos, valga la redundancia. Pero es súper importante pensar en eso, que lo que se llama descubrimientos incidentales. Es decir, es algo que pasa en la ciencia, que pasa en la criminología, pero también pasa obviamente en la cibercriminología, si lo llamamos así. Tú tienes un chat y tienes gente que obviamente está en conversaciones contigo. Entonces uno dice, no, pues, o sea, tiene que haber también una aplicación estricta de lo que viene a ser la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales para este tipo de situaciones, lo cual no hay. Y claro, el gran peligro es que esto caiga en mano, más bien en una base legal del tratamiento fundamentada en otra razón. Por ejemplo, en el interés vital del interesado, lo cual es bastante subjetivo de determinar. Por ejemplo, una persona se fue de farra 4 días y dice, es el interés vital, vamos a coger, ¿verdad? O por ejemplo, también una ley específica que regule esto. Entonces, sí, a mí me parece bastante complicado y ha habido muy poco debate al respecto, seguramente por la tecnicidad que tiene esto, ¿no? Mi primera pregunta cuando yo leo esta es de motivación, porque cuando leo esta yo puedo pensar que, ok, si tú no eres técnico de asamblea, por ejemplo, y si tú lees esta, tú puedes leer esta en una manera menos problemático. Yo puedo leer esta como, ok, patrullaje, ok, bueno, en foros, ok, tiene razón que agentes pueden tener una identidad falso en un foro para ver si hay problemas. Entonces, para mí esta tiene razón y quizás hasta aquí todo bien. Para nosotros como personas que entiendan la tecnología un poquito mejor, es claro que hay grandes brechas en esta que permitan mucho más cosas que solo ir a sitios web o foros y utilizar nombres falsos. Pero mi primera pregunta es que ¿hubo alguien que redactó este artículo para permitir todas estas cosas o solo es una ley problemático por incompetencia? Pero tú acabas de decir algo súper interesante y es, o sea, si es que esta ley ahora nos permite este tipo de cosas o si es que ya estaban sucediendo desde antes y ahora simplemente lo formalizaron y lo pusieron como que, bueno, ahora ya es legal, ya lo pusimos en papel, ahora sí, legalmente podemos hacerlo. No sé si tú conoces eso, Lucho. Sí, lo que pasa es que es algo que, como digo, ya en esta figura de este mismo artículo ya teníamos eso de la investigación encubierta y de alguna manera tiene razón. A veces, tú sabes, hay que balancear la lucha contra el crimen, que es cierto, por supuesto, el cibercrimen, con justamente lo que es los derechos y libertades de las personas. O sea, ese balance creo que es lo más complicado. Incluso hay gente del gremio que dice, no, es que la privacidad es un derecho deluxe. Sí, verdad, algunos que defienden eso. Y al final dices,
A ver, espérate un ratito, espérate. Es un derecho más bien que abre la puerta a otros derechos. O sea, la gente no entiende realmente el contexto del derecho a la vida privada que lo que tiene, porque a partir de ello tú tienes obviamente discriminación laboral, discriminación de género, cualquier tipo de cosa vinculada a discriminación. Entonces, va muchísimo más allá y eso afecta otros derechos, por supuesto, constitucionales, como el derecho al trabajo, el derecho a la educación, muchas cosas, ¿verdad? Derecho a libertad de expresión. Sobre todo, y a recibir información también de diversas fuentes. Sí. Eso es lo más problemático. Entonces, volviendo al origen de esto, hay unas partes que yo sí considero muy truchas, la verdad. Estoy tratando de ubicarle justamente, si me ayudas, con el artículo 67. A ver. Mira, por ejemplo, aquí dice: podrá intercambiar, enviar de manera directa archivos, ficheros con contenido ilícito o aplicar técnicas para preservar y descifrar información recolectada. A ver. Paréntesis. Yo te voy a preguntar a ti, a ver, ¿qué es un fichero? A file. Claro, cualquier. Un archivo. Todo. Sí. Ajá. A ver, y por ejemplo, quienes conocemos de cómo se hace payloads, malware, ¿no es cierto? Obviamente, uno también utiliza siempre el cover del fichero. Sí, claro. Sí. Pues que sea un MPG, que sea un AVI, etcétera, etcétera, o lo que sea. Entonces, primero por ahí, con contenido ilícito. A ver, la ilicitud o la ilegalidad. Si me pones como sinónimos, yo te voy a decir, ok, si es ilegal, vamos a ver. Está refiriéndose, por ejemplo, a la carga útil, lo que se conoce como el payload en general, ¿no es cierto? Ok. Entonces, esto ya podemos ver, podrá intercambiar contenido ilícito. Entonces, obviamente, toda la figura de lo que es malware ya se aplica aquí, ¿ok? Pero no sé si entiendo bien, pero esta también permite que un agente encubierto puede poner cosas adentro de un dispositivo, como por ejemplo materia, no sé, por ejemplo de explotación sexual infantil, por ejemplo. Ellos pueden plantear esta información. Plantar. Ya, eso pueden hacerlo. Y ese es un problema súper fuerte, ¿no? Y depende mucho de la confianza que tenemos en un sistema judicial. Cuando uno hace una examinación informática forense, la cámara está ahí. En todo caso, cuando uno hace eso, obviamente lo que tenemos es el principio de lo que es la integridad. La integridad, es decir, tú siempre utilizas una plataforma. Yo, por ejemplo, utilizo Oxygen Detective o AceLab, por ejemplo, PC3000. Y en este tipo de plataformas tú siempre vas a tener todo lo que extraes con doble hash, por lo menos. MD5 y SHA1, ¿no es cierto? Y a la final, eso de allí se supone que tú no puedes cambiar, porque obviamente viene a ser como la imprenta digital del archivo que genera una total huella digital del sistema, digámoslo así, o del folder, lo que quiera. Entonces, a la final, cuando yo veo aquí enviar archivos, ficheros con contenido ilícito, lo primero que me viene a la cabeza es payload. Lo siento mucho. Payload. Para mí, mi pregunta es cadena de custodia. Pero es desde diferente perspectiva. ¿Cómo puedes mantener la cadena de custodia de un dispositivo para, en verdad, probar un delito cuando tú puedes hacer este tipo de cosas? Ya, este es un súper problema y te voy a decir que hay una gran diferencia, por ejemplo, en utilizar un disco duro o un disco de estado sólido, ¿sí? Información ya que está guardada fríamente, digámoslo. Es muy diferente, por ejemplo, hacer un análisis de memoria RAM, que es información volátil, que hace rato cambia. Tienes que ir buscar ahí en los racks, etcétera, RBX, etcétera, sacar ahí las cosas. Y es muy diferente también el móvil. Porque el móvil no es igual, no funciona igual los teléfonos. El teléfono no funciona igual. Entonces tú puedes tener el hash del archivo, pero el sistema completo no te va a dar un hash porque está todo el tiempo hablando. ¿Sí? Entonces ahí están muchas cosas. Entonces lo que tú dices, cadena de custodia está muy mal entendida porque la cadena de custodia solo sirve para establecer responsabilidades. No sirve para probar la integridad de nada. No, claro. Y si no, te invito a visitar el Centro de Acopio de Criminalística de acá, que los teléfonos inteligentes están con funda de pan. Yo lo he visto. De hecho, casualmente, cuando fuimos a retirar las computadoras después del allanamiento que sufrimos en el CAD, literalmente eran así las fundas, poco más y del supermercado, así el cuchillo de la escena del crimen, las computadoras, los teléfonos. O sea, mucho cuidado no es que había, ¿no? No, y además tienes que pensar que los teléfonos inteligentes no necesariamente están apagados. A veces tienes que realmente matar la batería para que realmente puedas decir que están apagados, ¿verdad? Y esto obviamente... Y a veces sí, aún así. Este es algo que en verdad en mi caso pasó en uno de los primeros audiencias para revisión de audiencia privada. Ajá, para revisión de los indicios. Yo pude escoger, ellos
prendieron mi teléfono y para mostrar que estaba cerrado. Pero lo que pasó es que no sacaron el chip antes porque estaba en las fundas y yo escuché la llegada de mensajes a mi celular porque hubo con sonido. Entonces, ellos en el momento de mostrar cambiaron la integridad del celular en esta audiencia y no se dieron cuenta. Sí, claro, y es algo que pasa mucho, justamente por el desconocimiento que tiene la gente que maneja este tipo de evidencias electrónicas digitales. Justo voy a esa es mi próxima pregunta. Sí, Justo eso iba a decir. O sea, ahora ustedes estuvieron hablando de una serie de cosas técnicas que por ahí intenté seguir, en algunas medio me perdí. Pero precisamente la experiencia del caso de Ola nos ha llevado a ver de primera mano, o sea, el nivel de experticia que tienen los profesionales de la policía judicial, de criminalística. Y, por ejemplo, viendo todo esto de que, yo qué sé, lo que implicaría inyectar malware o cosas por el estilo o infiltrarse de alguna forma que ustedes deben conocer, alguna forma técnica en foros, etcétera. O sea, realmente los profesionales que existen en el sistema, no sé cómo se dice, judicial ecuatoriano. Pericial ecuatoriano, ¿están preparados para esto? ¿O tendríamos que asumir que ellos están contando con el apoyo de, yo que sé, internacional o se están valiendo de herramientas internacionales ya previamente construidas? Porque, vuelvo y repito, el nivel de los profesionales que hemos podido ver no es pues muy, muy impresionante que se diga. Sí, y es una pregunta muy relevante. ¿Sabes cómo se califica un perito de informática forense en Ecuador? Llevas una carpeta, dejas allí y hay una sola persona allí en el 10º piso del Amazonas, ahí frente al centro financiero, el complejo judicial. Ajá. Justamente ahí que te califica, pero es la misma persona que toma las fotos para darte la licencia de abogado, por ejemplo, cuando sacas el carnet, es la misma persona. Deberíamos calificar. Es solo una persona. No hay un comité científico detrás, en absoluto, no existe. Y es totalmente discrecional. Por ejemplo, yo te cuento, yo hice casos bastante fuertes también, así, y me encontré con casos de estos, de peritajes mal hechos antes. Sí, es algo bastante común. Pero cuando quería renovarme, aunque ya no tenía muchas ganas de renovarme, te cuento, pero igual fui. Y fue muy, muy, muy cómico porque digo, bueno, me quiero renovar, ahí están los casos que hice este año, hice como 12, 15 casos así, algunos muy fuertes. Aquí está la cosa. Y me dice, no, usted no puede renovarse, doctor, porque simplemente no hizo el curso de que hicimos acá. Yo digo, a ver, deme para hacer ahorita la evaluación. No, solo se hace una vez al año, me dice. Y entonces yo dije, bueno, supongo que es el destino, ¿no? Chao, chao. Me fui y dije, no, igual estaba un poco cansado del oficio, ¿no? Pero a la final yo lo que he visto es que muchos peritos talentosos en informática forense ya no están trabajando como peritos, porque simplemente no entiende el sistema. El Consejo de la Judicatura no logra entender que un peritaje en informática forense es mucho más complicado que un peritaje en carpintería, sin desmerecer los oficios, por el costo de las herramientas, sobre todo. Porque uno puede decir, yo trabajo con open source. Sí, es genial, pero el problema es luego el valor que le dan al open source las personas luego, pues obviamente que están en la toma de decisiones, ¿verdad? Y más que eso, a veces también uno necesita software que ya no existe. Y obviamente solo las empresas guardan esas versiones de software de hace 30 años para ver un dispositivo hace 30 años. Entonces, es un oficio caro, te digo. Por ejemplo, por licencia, yo recuerdo que por Oxygen son $10,000 más o menos al año. Por Slav igual te cuesta $5,000, $6,000, todo eso. Y ahora, volviendo al otro tema que tú dices, lo que pasa es que el mejor talento está en los peritos privados, ¿sí? Los peritos civiles que se conoce. Porque obviamente son expertos en áreas, se forman en áreas, ¿no? Lo que pasa es que yo en esto no puedo emitir un juicio de valor, pero sí lo que te puedo decir de mi experiencia es que lo que tienen, las herramientas que tienen, por ejemplo, acá al alcance, los peritos de oficio, digamos, la gente de criminalística, por ejemplo, es más bien como de primeros auxilios. Por ejemplo, tienen un Cellebrite, que es una empresa israelita, para ir y coger y básicamente con la loncherita ir y luego sacar pues la imagen de un teléfono, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Pero no tienen, por ejemplo, acá no tienen cosas para analizar writes de data centers, no tienen nada de eso. No tiene, yo te digo, en lo que es oficio no tienen expertos en recuperar la corrupción de ficheros, por ejemplo, cuando se te borra el encabezado de un PDF. Descifrar también, bueno, aunque es complicado, pero a veces sí se puede. Por ejemplo, pues hay herramientas que lo tienen. Y, por ejemplo, en Data Recovery no saben cómo reparar un dispositivo para poder extraer la información. Pero me imagino que también, o sea, más allá de las habilidades técnicas, se debe requerir bastante de ingeniería social, ¿no?
O sea, porque yo digo, si te vas a infiltrar en foros o cosas así, no únicamente debes saber manejar la herramienta o la plataforma, sino también saber cómo mezclarte, ¿no? Porque estás hablando de algo proactivo, no reactivo. Yo estoy hablando solamente reactivo del análisis ya post. Claro. No, porque, o sea, yo digo más la tarea del encubierto, ¿no? Como que me voy a meter a este foro a ver qué encuentro por acá. Yo no creo eso. Yo creo que alguien que se meta a hacer eso va a salir trasquilado. Yo no puedo meterme a los foros de verdad rusos, por ejemplo. No, qué miedo. Y sin tener un entrenamiento previo. Además, cualquier grupo hacktivista que tú ingresas, primero tienes que tener una mínima formación en redes privadas virtuales. Exacto. Tú no puedes entrar así nomás, no te van a dejar. Claro, y es que eso es precisamente lo que me preocupa, porque yo digo, no es nomás o sea, ya lo voy a decir, de poner cualquier agente de policía sentado frente a su computadorita y vaya y métase acá. No, o sea, debes tener un entrenamiento. Quiero que les comento algo chistoso. Yo estuve en un foro de las Fuerzas Armadas hace unos 3 años más o menos. No, antes de la pandemia, 2019 por ahí. Y justamente yo les dije, me invitaron, obviamente, porque tengo labores así en la universidad. Y me acuerdo que les dije, lo que pasa es que si quieren armar las ciberfuerzas ecuatorianas, deberían cambiar todo lo que ustedes creen que debe ser un militar. Por ejemplo, ¿cómo es el asunto este? O sea, tú no vas a levantarle a un experto en computadoras a las 5 de la mañana cuando recién comenzó a trabajar a las 4. O sea, dejémonos de cosas. No hay tal. Uno que ha vivido esa vida aquí sabe que no es así. ¿Y qué vas a ponerle a hacer flexiones de pecho y a todo eso? No. Si la gente más talentosa por lo general tiene unas tremendas barrigas, ¿sabes? O sea, yo sé que no es general, pero es cierto. Es que es verdad. Entonces, ahí están equivocados, creo. Sí. Ya, pero, ok, solo para clarificar una cosa. Como yo entiendo esta de fuentes cerradas de información o comunicación, esto puede ser un celular, un dispositivo, una computadora, un celular, ¿no? Entonces, esta permite el uso como herramientas como Pegasus o Predator o este tipo de herramientas. Pero, mencionaste payload algunas veces, pero muchas veces estas cosas son dirigidas. Es como, ok, vamos a atacar este celular de Sarita, por ejemplo. Pero lo que a mí me preocupa un poquito, no veo nada que dice que necesita ser dirigida. Parece a mí que sería posible con este artículo hacer un ataque masivo e infectar todos los celulares en el país con esta figura. Claro, pero tienes que tener la aprobación del fiscal, eso sí. Ajá. O sea, digamos, ese es el filtro. Pero cualquier fiscal puede decidir a infectar a todos. Porque pero no necesita aprobación de un juez para esta. Solo es un fiscal. Si el fiscal dice, ok, creo que hay un atentado al Barcelona de parte de la gente del Emelec, vamos a investigar a todos los emelexistas, es posible. Ajá. Entonces ellos pueden hacer este tipo de ataque masiva, intrusiones masivas. Pero eso me lleva a la siguiente pregunta y es el tema de, bueno, ¿y dónde queda la protección a los datos personales? ¿Dónde queda lo que nos garantiza la Constitución? Vámonos al al capítulo 6 referente a los derechos de libertad, en donde a las personas se les garantiza el derecho a la protección de datos de carácter personal, la intimidad personal y familiar y la inviolabilidad y secreto de la correspondencia. O sea, ¿cómo es que vienen unas leyes que están por debajo de la Constitución y echan atrás de todas las protecciones que debería brindar la Constitución? Ya, es complicado, pero en este caso estás hablando de que hay obviamente un marco jurídico específico para este tipo de acciones. Entonces, en ese caso, pues ya la Constitución, pues se supone que está arriba. Luego tienes las leyes orgánicas, en este caso el Código Orgánico Integral Penal es eso. Está abajo de se supone que tiene que haber este control difuso de los derechos. Todos los jueces, pero en realidad todavía no llega a eso y estamos hablando de eso desde la Constitución de 2006, 2007, ¿no? 2008. Salió 2008, pero comenzó 2006. Claro, sí. verdad. Pero bueno, todas esas el ideas, abogado. todas esas cosas. Sí, o sea, 2008 fue publicada, ¿no? Claro. Pero en todo caso, viene desde allá y tú te pones a pensar, claro, pues, o sea, al final tengo un régimen garantista, ¿sí? Pero si tengo una ley así, específica, obviamente, allí viene justamente este problema de la interpretación y es el principio de proporcionalidad. El problema es que en el ámbito jurídico tú tienes rangos de discrecionalidad muy amplios. Algo que no pasa en otras áreas, como por supuesto la probabilística, los economistas tienen otra manera de pensar las cosas. Acá el rango es muy grande y obviamente acá, ¿cuál sería simplemente el criterio para juzgar que fue proporcional haber cogido y haber investigado a todos los emelexistas en un atentado en el estado de Barcelona, por decirte? Okay. ¿Fue proporcional? Pero ¿quién decide eso? Es que ese es mi punto. Es totalmente discrecional en el fondo. Bueno, a mí me encanta leer la doctrina de los que dicen que a la final esto no sirve, porque a la final la autoridad
ya sabe cómo va a decidir. Y lo único que busca son los argumentos para justificar Exacto. por qué tomó esa Exacto. decisión. Y la otra cosa que puede pasar aquí es que pueden recolectar toda esta información, hacer todos estos ataques, pero si esta no va a un juicio después, nunca vas a tener esta discusión sobre la proporcionalidad, porque esta proporcionalidad pasa en el preparatorio de juicio y en el juicio. Pero si esta investigación nunca llega a este paso... ¿Qué pasa con esos datos? Ajá. ¿Dónde se están almacenando? ¿Gozan de algún tipo de protección especial? ¿Eso se conoce? O sea, si tú tienes igual otras instancias, ¿no? Por ejemplo, puedes siempre pues, acudir a, sobre todo, por ejemplo, puedes poner una acción de protección paralela, Claro, tú pero sabes. necesitas saber que esta pasó. Si Claro. no sabes que No te vas a alguien enterar. infectó tu celular, ¿cómo puedes recuperar tus derechos? Claro que sí, y obviamente ya no va a haber un juez, obviamente una vez que se presenta a cargos, que Ajá. luego decida si fue proporcional o no. Exacto. Totalmente de acuerdo contigo. Y no se supone que uno debe ser informado cuando, por ejemplo, hay una investigación en contra de uno, una indagación previa. En este caso, o sea, que me van a decir, buenas, le voy a inyectar con un virus su teléfono, Pero su puede computadora. ser una indagación previa reservada, entonces en este caso no necesitan avisar. Ya, por ejemplo. pero bueno, yo creo que aquí hay algo, o sea, esto es muy peligroso. Por ejemplo, si bueno, si analizamos, por ejemplo, el régimen de Estados Unidos, la ley patriótica, tú sabes, son esos rangos de discrecionalidad que tiene Estados Unidos para hacer lo que quiera a la final. Pero en este caso hay jueces. Ok, Sí. no funciona bien el sistema, pero hay el FISA Court que están supervisando estas totalmente. cosas. Y yo lo que te digo es que, por ejemplo, yo recuerdo, disculpen que sea así tan informal las cosas que digo, pero recuerdo el asunto de Hacking Team, Ujú. que era una empresa italiana, pues más o menos por el año, ¿cuándo fue? 2015, por Creo que allí, ¿no? 15 cuando Sí. salió esta información Claro. sobre... Y que justamente salió todo esto en Wikileaks. Sí. Y yo sí fui tal vez el único de mis amigos que se pasó un fin de semana leyendo todo. Rafael Bonifaz lo hizo también. Él también. Sí. Sí. Los dos en Ecuador. Saludos, Rafa. Y yo recuerdo, pues, la mayoría de estos correos y todo eso era por problemas operativos porque no Ajá. sabían cómo utilizar las herramientas. Entonces, lo que quiero decir es que el asunto para que esto ya en la práctica no sea tan peligroso en Ecuador es justamente esa misma falta de capacidad que estábamos hablando antes de la gente que debería hacerlos. Ahora, no hay que confiarse nunca, pero yo esto lo veo muy, muy peligroso y totalmente, para mí, sí es inconstitucional. Exacto. Yo creo que para mí el frase más preocupante, hay muchas cosas preocupantes, pero aquí que puedan cometerse. Exacto. Dice que, ok, no es para un delito que piensan que ha hecho, pero este es como pre-crime, the Minority Report. Sí, ¿no es cierto? Yo pensé en lo mismo. Es que esto es lo que yo les decía al comienzo, que invierte el principio de inocencia. Exacto. Esto Exacto. se convierte en un principio de culpabilidad. Sí. Todos son culpables hasta que demuestren ser inocentes. Y da Cuando no mucho, debería mucho ser más así. poder. Pero también hemos hablado sobre este tema que quizás esta ya está pasando, pero esta ley solo es sobre legalizar post facto que Exacto. las cosas que, Lo que ya se venía están haciendo. haciendo. Sí, pero yo creo que el alcance es mayor a lo que teníamos. Ajá. Es mucho mayor. Y de lo que yo he visto, o sea, existen varios países en la región, por ejemplo El Salvador, que tienen figuras similares de agentes informáticos encubiertos, pero el caso ecuatoriano es mucho más amplio, da muchísimas más libertades a los agentes y ahí precisamente está el riesgo. Por ejemplo, yo me pongo a pensar cómo se va a discriminar, o sea, entre un potencial delincuente, un potencial criminal y un detractor político, un defensor de derechos Exacto. o algo. Sí, o sea, si es que un fiscal quiere y dice o le dan la orden, porque sabemos que así funciona en Ecuador. Justo hoy reactivaron en España la investigación sobre el espionaje con Predator contra uno de los funcionarios en el gobierno. Justo hace 2 semanas salió la información que en Polonia espiaron con Pegasus contra cientos de personas en el gobierno. Entonces, La primer ministra. o Ajá, algo así. exacto. Y la ministra a Naciones Unidas, creo que también. Entonces, fue al alto nivel de funcionarios que utilizaron para espiar a funcionarios políticos con estas herramientas. Y justo estas son las herramientas que ya existen para este tipo de figura. Claro. Interesante, Pegasus es como el Galileo reencauchado, ¿no? Con esa misma significación. Mira, yo la verdad creo que en esto que estamos conversando, a mí me encanta, bueno, en los últimos años me dedico mucho al machine learning y todo esto, entonces me encanta hacer análisis históricos y tratar de perfilar justamente a veces a las autoridades o a un sistema, cómo funciona. Yo te digo, si nosotros perfilamos en un análisis histórico del Ecuador, de cómo han procedido en las investigaciones relacionadas a ciberdelitos, a presuntos ciberdelitos, vamos a tener realmente un índice de cuál es realmente la capacidad de la amenaza. ¿Y a qué me refiero con eso?
después de casos, y no hablo solamente del tuyo, hablo en general de casos que en general tienen que ver con lo que es estos del 2.3 para arriba al 2.3.8 del COIP. Todo es eso, sobre todo 2.3.2, 2.3.4 son los más polémicos. Sí. 2.3.5. Claro, pero no deberíamos pensar que únicamente se van a perseguir ciberdelitos, sino que, o sea, Pueden yo entiendo que es perseguir otro cualquier tipo de delito Sí. también. Pero imagínate, o sea, ¿qué confianza podemos tener en un sistema? Y disculpa, Ninguna. A mí no me importa En jugarme. general. ¿Qué confianza podemos tener en un sistema? Ajá. Básicamente es como tener un conductor, pero en la peor borrachera de su vida, manejando un auto, como tenemos el sistema ahorita de investigación en Ecuador. Pero no hay límite aquí, porque si viene un gobierno que quiere hacer esta cosa, ellos pueden contratar peritos privados para hacer este tipo de trabajo, ¿no? Sí, y yo no he visto, disculpen si me equivoco, pero yo no he visto que tiene que ser directamente el tipo de contrato que debe No. tener. Ni Exacto. tampoco- ¿Hay No, un no. reglamento? O sea, que norme esto. ¿O cómo funciona? ¿O únicamente se ciñen al artículo? Sí, a mí me parece que sí. Lo voy a buscar ahora, ¿ya? Pero también otra cosa que no es claro para mí, esta es para los fiscales y para la policía judicial, ¿no? ¿Cómo interactúa este tipo de artículo con lo que hace CIES? A ver, mejor dejo esto. Este es otro tema. Oye. A ver, sí es la... tú sabes lo que es. Vino Sí. de la CNI, ¿no es cierto? Ajá. Al final fue el Sí, reencauche en la para gobierno de quienes Lenín no Moreno. no nos estén viendo o escuchando desde Afuera Ecuador, del desde país. afuera de Ecuador más bien, el CIES es el Centro de Inteligencia Estratégica, sí, ¿no? Sí. Así es, ajá. Sí. Y de hecho, lo que les decía, este evento que estuve en el 2019 era organizado por el CIES. ¿sí? Me acuerdo. Ajá. Sí, justamente, o algo así. Bien. Ya me acordé bien. Bueno, ¿qué es lo que sucede a la final? O sea, tú sabes, o sea, todo... Yo en esto sí quiero ser bastante neutral, porque creo que todo país necesita también, pues obviamente, el área de la ciberdefensa hoy en día, por lo que son amenazas externas, ¿ok? Y eso lo entiendo perfectamente. Ahora, ¿cuál es la experiencia que nosotros tenemos con estas agencias? Que son básicamente de ataque a opositores, al final. Y básicamente de medición de popularidad del régimen actual. Eso es lo que tenemos. Yo, la verdad, o sea, en esto sí, no sé, pues es súper extraño, pero me muero un poco de ira. O sea, es como, por ahí tengo mis raíces anarquistas de hace 20 años, que a veces me hacen un poco molestarme, ¿no? Porque, sí, es verdad, porque en ese sentido yo lo que puedo decir es que simplemente estos órganos no son realmente de inteligencia para la protección externa del país. No están cumpliendo ninguna de esas y nunca lo han cumplido. En realidad es más bien justamente para velar, ¿por qué? Por la integridad del gobierno de turno. Y así es como lo utilizan. Ahora, a cuestión de presupuestos, de lo que sé, los presupuestos no es que están tan bien ahí tampoco en estos momentos. O sea, ¿Puedes utilizar esta para legalizar los centros de troles también? sí, pero claro, si vienen autorizados por el fiscal. Ajá. Entonces tú necesitas un fiscal que pueda autorizar cientos peritos trolls, ¿no? Yo lo siento, pero estamos viviendo una transición súper fea en la justicia. Y no digo que antes funcionaba bien, porque siempre ha funcionado mal. Pero yo ahorita lo que veo es un reality show en la justicia, que cogen, publican de uno, publican del otro. ¿Y dónde quedó, pues, justamente, pues, la integridad de la justicia? O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. En realidad, si las autoridades juegan a ser influencers, en realidad creo que estamos jodidos como raza humana. Mejor que nos gobiernen los robots y listo. Sí. Ya. Ahora, esta figura del agente informático encubierto, o sea, trae consigo también este término del ciberpatrullaje. O sea, estar ahí preventivamente. Deberíamos entender que esto pasaría sin necesidad de que exista, digamos, una investigación concreta en curso o necesariamente tiene que haber esto. O sea, para que un fiscal disponga. O puede ser que siempre estén por ahí pululando por las redes estos agentes ciberpatrullando. O sea, ¿cómo Es funciona? bastante difuso, porque un fiscal, a la final, su función es investigar delitos. ¿Ok? Tiene que investigar delitos, sobre todo lo que son de acción pública, ¿no es cierto? Que tiene que actuar de oficio, lo cual en la práctica no pasa tampoco muchas veces, tú sabes. Pero en todo caso, esa es la teoría, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que el fiscal tiene que operar de acuerdo a la presunción de un delito. Quiere decir que alguien debe haber puesto una denuncia, o en todo caso hay una denuncia de oficio, una investigación de oficio. Sin eso, no tendría ninguna cabida. Y ahora, operar de esa manera totalmente abierta, vuelvo a lo mismo, es el rango de discrecionalidad, porque yo puedo decir lo mismo del Emelec, no odio al Emelec por si acaso, pero digo, ok, todos los hinchas acá han hecho esto, o los manifestantes o los campesinos ahorita, pues, o sea, ¿me entiendes? Todos están ahí. Ok, sí, obviamente ya hay una presunción de delito, de oficio, ahí le acomoda en el artículo que tengan que acomodarle y ya podrían hacerlo, por supuesto. Porque
En este sentido, la discrecionalidad es muy grande para un fiscal. Ujú, ujú. O sea, ya con todo esto, Ups. accidentes, accidentes que suceden en vivo. O sea, con todo esto, ¿ustedes se atreverían a decir que esto realmente puede surtir efecto? ¿Es una figura que va a contribuir a combatir el crimen? ¿O en realidad más bien trae más preocupaciones que posibilidades de conseguir, digamos, resultados positivos? A mí me preocupa el grado de corrupción que sabemos que hay en las policías, en los fiscales actualmente. Desde mi perspectiva, esta puede ser una herramienta más para el crimen organizado, más que para combatir los delitos. Yo también creo que el problema es en la confianza que tenemos ahorita en el sistema judicial. Yo creo que no sé, ahí deben estarse peleando con la Asamblea, ¿no? En cuanto a confianza y con el Consejo de Participación Ciudadana probablemente, pero en el fondo o sea, sí, bien utilizado puede servir a los intereses. Por ejemplo, quisiera ver, ok, vamos a investigar redes de pedopornografía, por ejemplo. Ok, genial. Vamos a investigar, por ejemplo, delitos contra la intimidad. Sí, eso me encantaría verlo alguna vez de oficio, nunca lo he visto. O vamos a investigar, por ejemplo, delitos también, ¿por qué no? De alteración a sistemas, lo que tú quieras, cualquier delito de estos. Pero en todo caso, si es contra la lucha contra el cibercrimen, yo lo entiendo. Es bien utilizado. Pero si tuviéramos confianza. Ahorita, ¿cuál es el rango de confianza que el Ecuador tiene en su sistema? O sea, no estamos en Islandia de pronto, ¿verdad? O en Finlandia. Entonces, ahí viene justamente el asunto. Nosotros hemos visto cómo está funcionando. A la final, vemos que la justicia ecuatoriana está totalmente politizada. Politizada. A todo nivel politizada. Vemos que no hay justicia para los pobres, solamente para los que pueden pagarse, obviamente, sus defensas. Y con abogados, muchas veces defensores de derechos humanos, pues son carísimos. Entonces, sí. Tú sabes, a la final estamos en un sistema totalmente corrupto. Así que puede ser mal utilizado. ¿Cuál es el beneficio que le veo? Y como te decía, yo creo que el know-how en general en el sector público ecuatoriano no es alto en estos temas. Tienen las herramientas, pero muchas veces no saben cómo utilizarlas bien. Y creo que eso juega a favor de pronto de la población civil. ¿A favor? Sí, porque si fueran en cambio como son los servicios secretos o básicamente los investigadores de oficio en Israel, en Rusia, sí, claro, en Estados Unidos, estamos hablando de un nivel de know-how mucho más alto pero y también, lo vuelve mucho más peligroso por la capacidad. Pero por la torpeza también puede llevar a que se metan donde no deben o que hagan las cosas mal. Sí, porque quizás solo van a comprar herramientas y van a utilizarlo sin conocimiento y esto puede significar que métanse en lugares y incluso generan brechas de seguridad también, ¿no? Sí, totalmente. Tienes razón, de ese lado sí. Pero al mismo tiempo pensemos no sé, pues yo no soy penalista, pero lo que sé es los delitos informáticos, los delitos cibernéticos son delitos de resultado. Exacto. ¿Okay? ¿Qué es un delito de resultado? Un delito de resultado es que tiene que pasar. Por ejemplo, yo te culpo de acceso consentido, y es algo que yo me acuerdo, pues en tu caso también, que yo la primera reacción que define es, el primero fue alteración, ¿no es cierto? Yo decía, pero ¿cuál fue el sistema alterado? Si no lo dice, no hay. No es de resultado. Entonces, es básicamente una manipulación de la ley penal muy, muy peligrosa. Incluso en lo más recién, era una tentativa. Pero en mi caso, tentativa de 2, 3, 4. Pero mis abogados dicen, justo como dijiste tú, que es un delito de resultado. Claro, entonces no puede tener tentativa porque es una acción con resultado o no. A ver, el acceso a sistemas de información, el acceso en este caso no consentido, como lo tipifica la norma, realmente tú puedes hacer una analogía con el allanamiento de propiedad privada, de domicilio, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, obviamente, es de resultado. Eso equivale a que tú estás pasando por afuera y viendo las ventanas. Y viste una ventana cerrada y viste una ventana abierta. Sí, pero si no entras, no hay delitos. Son delitos de resultado. Y todos los cibernéticos caen en eso realmente. Son de resultado. Yo no puedo acusarte de tentativa de interceptación de paquetes ahí en tu comunicación. Sí, no tiene razón, ¿no? No, pues tengo que primero interceptar. Y después lucrar para cualquier razón. Exacto, con algún fin específico. Claro. Lucho, nos habías comentado que estás un poquito corto de tiempo. Sí, pico placa. Entonces, Lucho, no sé, palabras finales que te gustaría decir antes de cerrar tu participación acá. Bueno, ya que el tema ha sido yo la verdad creo que es algo que deberíamos debatir un poco más, este tipo de cuestiones en todos los espacios. Y en el fondo, pues, a mí algo que me preocupa ya a nivel subjetivo es que estoy viendo que este país se ha vuelto muy, disculpa la verdad, facho.
Entonces, me preocupa un poco eso, porque la gente está olvidando los principios de la democracia en general, ¿no? Estamos olvidando de que tiene que haber un debido proceso. Estamos liquidando gente solamente porque nos da la gana en redes, ¿no? Entonces, sí, yo creo que llevar esto, el agendamiento mediático, yo critico muy fuerte a los periodistas, porque siempre les digo que ustedes sacan una cosa y luego se olvidan de seguir la pista, se acabó, solo cuando les interesa, ¿verdad? Entonces, sí necesitaríamos más espacios y sobre todo más difusión para poder debatir estos temas. Son muy complicados. Y a la final, yo solo concluiría con esto. O sea, siempre digo, o sea, si uno tiene un cuchillo puede servirte para cortar pan o para asaltar en un cajero automático, ¿ok? Pero en este caso, el cuchillo en manos de quien tiene todo el soporte legal para utilizarlo de cualquiera de las dos maneras es algo muy peligroso. Así que debería arreglarse de mejor manera esto ya en la parte operativa, no sé, pues en normativa secundaria, por supuesto, cuáles son los alcances realmente. No sé, una sociedad facha en aumento, poderes tan amplios a la final para el Estado, y eso puede terminar, por supuesto, en una sumisión total de la población civil o a la vez más bien en un problema de rebeldía común, ¿no? ¿Por qué no hablar de una ciberguerra civil, ¿no? Entonces, yo la verdad creo que es mejor ir por la razón. No estoy seguro de decir que esto de aquí fue un accidente. A mí me parece que no fue un accidente, analizando los factores históricos de cuando salió esto, ¿no? Entonces, recuerda que también vino pues en las reformas con lo de las armas, ¿no? Exacto, entonces, libre porte de armas. Sí, entonces yo creo que no. Entonces, eso es lo que yo diría, solo investigar más y obviamente si tengo que tomar una posición, en ese sentido yo creo que puede ser bien utilizado, pero obviamente depende mucho de la integridad de las personas y en este momento no la tenemos, ¿no? Uh-huh. Hola, palabras de cierre. Sí, yo creo que cada vez que veo este artículo me surge más y más cosas malas que puedes hacer con este artículo, entonces me da un poquito de miedo. Yo creo que si tú necesitas este artículo, necesitas algo que tiene mucho más supervisión. Entonces, lo que veo es que con más supervisión y con un sistema de justicia que puedes confiar, quizás funcionaría este tipo de cosas. Pero al fin del día, yo regreso a mi punto sobre ciber en general, que es que necesitamos más educación, necesitamos más personas en la población que tiene educación y formación sobre estos temas para ayudar a tener los debates, para ayudar a hacer la formación, pero también desde la perspectiva de autodefensa, porque actualmente la única manera de protegernos contra este tipo de ataques es justo autodefensa, y esta autodefensa sirve no solo contra este tipo de artículo, pero también contra ciberdelincuentes. Entonces, lastimosamente necesitamos protegernos contra este tipo de ataques con cosas como buenas contraseñas, con actualizaciones, con todas las cosas que hablamos siempre sobre como higiene y seguridad. Uh-huh. Siempre y cuando esta figura de la tentativa no se vuelva algo, porque está fregado. O sea, la primera reacción que tuve con estas cuestiones de la tentativa en realidad de resultados cibernéticos es, obviamente, se jodieron todos los auditores de seguridad. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a usar dashboard? ¿Cómo vamos a usar, no sé, pues Burp Suite, todo ese tipo de cosas? Si no podemos, obviamente, hacerlo a la final, porque es muy complicado, pues. Exacto. Al final. Bueno. Y si es que quienes tienen la potestad del uso de las herramientas y de las tecnologías siguen estando detrás del poder. Eso es algo súper peligroso. Entonces, sí, es complicado. Bueno, dejémoslo para parte 2. Sí. Veamos cómo evoluciona eso también, yo creo. Sí. Se nos quedan muchísimos temas pendientes, pero bueno, para una próxima lucha ahí te estaremos invitando de nuevo. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Ola, igual por tus aportes. Yo muy brevemente les digo que estas nuevas formas de vigilancia no pueden servir o no deberían servir para justificar la imposición de autoritarismo en la sociedad. Es decir, el combate a la delincuencia, el combate al crimen no deben ser justificativos para imponernos cada vez más o someternos cada vez más a una sociedad de vigilancia que finalmente termina por condicionar nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir y realmente nos acerca hacia unas condiciones no naturales, ¿no? Para nosotros como sociedad. Entonces, muchísimas gracias para todos quienes nos han estado escuchando, nos han estado viendo. Una vez más, les recuerdo, síganos en todas nuestras redes, activen las notificaciones y nos estaremos viendo en el próximo programa de Hablemos de Privacidad. Gracias. Hasta la próxima. Chao, gracias.